Lo que viene no es una profecía, es una sentencia. Así comienza una de las escenas más aterradoras del libro de Apocalipsis, cuando el sexto ángel toca su trompeta y desata un acontecimiento que la humanidad jamás ha visto, ni está lista para enfrentar. Según Apocalipsis 9, 4 ángeles, que durante milenios han estado encadenados junto al río Éufrates, recibirán una orden directa: eliminar a la tercera parte de la población mundial. Hoy, eso equivaldría a más de 3.000 millones de personas, en un solo juicio. Pero estos ángeles no actuarán solos. La profecía describe un ejército de 200 millones de jinetes, una fuerza tan inmensa que supera cualquier registro militar en toda la historia humana. Estos jinetes tendrán corazas de fuego, zafiro y azufre, y montarán criaturas cuyo aspecto desafía toda lógica. Caballos con cabezas de león que lanzan fuego, humo y azufre desde su boca. Y sus colas, como serpientes vivas, tendrán poder para seguir causando destrucción incluso después del ataque inicial. Entre el fuego, el humo y el azufre, la humanidad será golpeada como nunca antes. Todo esto con un solo propósito: cumplir la sentencia divina sobre un mundo que se negó a arrepentirse. La historia de Jacob y José. Jacob, una figura recta y piadosa de Canaán, era reconocido por su fe y sus visiones divinas. Siguiendo la promesa hecha a sus antepasados, anhelaba una numerosa descendencia. Aunque ya era padre de 10 hijos, su mayor deseo era tener más hijos, especialmente con Raquel, la mujer a quien amaba profundamente desde el momento en que la conoció. Sin embargo, Raquel no podía concebir durante muchos años, lo que causaba tristeza en ambos. Un día, finalmente, Raquel recibió la noticia que tanto esperaba y se la anunció con alegría a Jacob. «Querido mío, al fin el milagro se ha cumplido. Tendremos un hijo, el 11º heredero». Jacob, lleno de gratitud, exclamó: «El Señor ha escuchado mis plegarias. Mi linaje será tan vasto como las estrellas del cielo». Jacob cuidó con esmero el embarazo de Raquel, mostrando una dedicación que no había tenido con sus otras esposas. Con el tiempo, nació un niño sano, a quien llamaron José. Jacob sentía un cariño especial por José, fruto de su amor por Raquel, y lo consentía con regalos y atención constantes. Aunque José, siendo niño, trabajaba en el campo con sus hermanos, Jacob a menudo le asignaba tareas más sencillas o le permitía quedarse en casa. Esta preferencia generó resentimiento entre sus hermanos, quienes comenzaron a llamarlo despectivamente el favorito de papá. Con los años, Raquel dio a luz un segundo hijo, pero falleció durante el parto. Jacob, en su dolor, cambió el nombre del recién nacido a Benjamín. A los 16 años, José insistía en realizar las mismas labores que sus hermanos, pero Jacob, preocupado, le decía: «Hijo, disfruto de tu compañía y no quisiera que algo malo le ocurriera a mi amado hijo». Un día, Jacob le obsequió una túnica de colores, confeccionada especialmente para él. José, emocionado, quiso mostrársela a sus hermanos, pero Jacob, con reticencia, finalmente accedió a que los visitara. Al llegar al campo, José encontró a sus hermanos dormidos, dejando desatendido el rebaño. Al despertarlos bruscamente, estos se molestaron, y al notar la nueva túnica, su envidia aumentó. José, sin querer, avivó la tensión al contar un sueño en el que sus hermanos se inclinaban ante él, lo que ellos interpretaron como una señal de superioridad. La situación escaló hasta que, de regreso a casa, los hermanos golpearon a José, obligando a Jacob a intervenir. Tiempo después, Jacob envió a sus hijos a Siquem con el ganado, excepto a José. Preocupado por la demora en su regreso, Jacob permitió que José fuera a buscarlos, no sin antes advertirle: «Cuídate mucho, hijo mío. No sé qué haría si te llegara a pasar algo. Ten cuidado y regresa pronto». Al encontrar a sus hermanos, la envidia de estos estalló.
decidieron deshacerse de José y, tras considerarlo, lo vendieron como esclavo a una caravana de mercaderes ismaelitas. Para encubrir su acción, mancharon la túnica de José con sangre y le hicieron creer a Jacob que su hijo había sido devorado por bestias salvajes. Jacob, sumido en una profunda tristeza, solo encontró consuelo en su hijo menor, Benjamín. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto, donde fue comprado por Potifar, capitán de la guardia del faraón. José demostró ser un hombre íntegro y capaz, ganándose la confianza de su amo, quien le encargó la administración de su casa. Sin embargo, la esposa de Potifar, al ser rechazada por José, lo acusó falsamente de intentar abusar de ella, lo que resultó en su encarcelamiento. En prisión, la actitud ejemplar de José le granjeó el respeto del carcelero, quien le otorgó responsabilidades. Allí, interpretó los sueños de 2 exfuncionarios del faraón, prediciendo correctamente el destino de cada uno. Años después, cuando el faraón tuvo sueños inquietantes que nadie podía interpretar, el copero, quien había sido liberado, recordó a José. José fue llevado ante el faraón y, aclarando que era Dios quien le daba la interpretación, explicó que los sueños predecían 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna. Advirtió sobre la necesidad de almacenar provisiones durante los años de prosperidad. Impresionado, el faraón nombró a José gobernador de Egipto para ejecutar este plan. Bajo el liderazgo de José, Egipto se preparó para la escasez, almacenando grandes cantidades de grano. Cuando llegó la hambruna, la sabia administración de José salvó al reino y a las naciones vecinas de la ruina. Con el tiempo, José se estableció en Egipto, formó una familia y se consolidó como una figura de poder y sabiduría, mientras su pasado en Canaán quedaba atrás, aunque no olvidado. Dicen que todos enfrentamos una tormenta. Pero pocos saben que, a veces, la tormenta llega para revelarte quién camina contigo. Esta es la historia de la noche en que Jesús no solo detuvo el viento, sino que detuvo el miedo de un hombre que ya no tenía esperanza. Todo empezó cuando los discípulos navegaban en medio de un mar oscuro. El cielo rugía, las olas golpeaban sin piedad, y la barca estaba a punto de romperse. Mientras todos gritaban, Jesús dormía, no porque no le importara, sino porque Él domina lo que a ti te amenaza. Cuando lo despertaron, no habló con ellos, habló con la tormenta. «Cállate, enmudece», dijo, y en un instante todo se volvió silencio. Aquel momento reveló algo más grande que un milagro. Jesús no calma tormentas, Jesús reina sobre ellas, y tal vez hoy tu vida está temblando como aquella barca. Pero recuerda, si Jesús está contigo, nada tiene permiso de hundirte. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que esté pasando por una tormenta, porque un mensaje puede ser la calma que alguien está esperando. ¿Y si te dijera que un hombre estuvo a punto de perderlo todo? ¿Porque Dios mismo se lo pidió? Abraham, un nombre que resuena a través de los siglos. Pero pocos recuerdan que antes de ser padre de multitudes, fue un hombre puesto a prueba hasta el límite. Una madrugada, mientras el desierto aún dormía, Dios le habló. Una orden imposible, un llamado que desgarraría el alma de cualquier padre. Abraham, entrégame aquello que más amas. Sin lágrimas, sin gritos, sin explicación, solo fe. Una fe tan grande que estremeció las arenas del desierto. Durante 3 días caminó en silencio, cargando la madera, el fuego, y un dolor que ni el cielo pudo ignorar. Su hijo preguntó, «Padre, ¿dónde está el sacrificio?» Abraham respondió, con la voz temblando, «Dios proveerá, hijo». Y cuando el filo del cuchillo brilló bajo el sol, el cielo rugió. Una voz descendió con poder. «Detente, Abraham, ahora sé que tu fe es verdadera». Ese día, Dios no solo salvó un niño. Ese día Dios levantó a un hombre para cambiar la historia del mundo.
Si esta historia tocó tu corazón, comparte este video y escribe amén en los comentarios. Hagamos que este mensaje llegue a miles. ¿Qué harías si una sola oveja desaparece? Muchos dirían, déjala, aún tienes 99. Pero él no piensa así, y lo que pasa después te cambiará la vida. Habla con una seguridad que desarma. Si una oveja se pierde, iré a buscarla. Por supuesto que sí. Y cuando le preguntan si dejaría atrás a las otras 99, él responde firme, no puedo perder ni una sola. Lo imaginas caminando entre montañas, espinas, sombras, buscándola sin rendirse, hasta que finalmente la encuentra, temblando, atrapada, herida, pero viva. Entonces sonríe, la toma con ternura, la coloca sobre sus hombros, y mientras regresa a casa, baila de alegría, porque para él, recuperar a uno vale más que mantener a 99 que jamás se apartaron. Regocíjense conmigo, dice. Encontré mi oveja perdida. Así es el corazón del Padre. Se alegra más por un pecador arrepentido que por 99 justos que nunca necesitaron regresar. Si alguna vez te has sentido perdido, recuerda esto. Él sigue buscándote. Comenta amén si esta palabra te habló. Comparte para que alguien más vuelva a casa. Dicen que un simple paso fuera del camino puede cambiarlo todo, y eso lo descubrió un niño el día que caminó junto a Jesús por un jardín lleno de maravillas. Jesús caminaba con él entre árboles brillantes, flores que parecían cantar y una luz cálida que envolvía el bosque. Con voz suave, Jesús le dijo, «Quédate siempre cerca de mí, porque juntos verás lo mejor del camino». Pero la curiosidad del niño era más fuerte. Entre los arbustos vio una luz extraña, algo desconocido, algo que lo llamaba. A pesar de que Jesús lo invitó a seguir adelante, el niño dio un paso hacia donde no debía, pensando que nada malo pasaría. El jardín se oscureció, el viento sopló más fuerte y la luz hermosa se volvió sombra. El niño sintió miedo y entendió que la desobediencia, por pequeña que sea, siempre trae consecuencias. Jesús lo tomó de la mano, lo abrazó y le dijo, «Cuando regresas a mí, todo vuelve a florecer». Y así el jardín volvió a brillar. Si esta historia te tocó el corazón, deja un nan en los comentarios y comparte para que más personas recuerden que caminar cerca de Jesús cambia todo. ¿Sabías que hubo un día en que Dios y Satanás se enfrentaron cara a cara? No fue una guerra, fue un juicio. Y lo más impactante, Satanás llegó como un testigo autorizado del cielo. Mientras los seres celestiales entraban ante el trono, el enemigo apareció entre ellos, y nadie se lo impidió. Dios lo miró y preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de recorrer la tierra, de caminar entre los hombres. Entonces el cielo entero se enfocó en un solo nombre, Job. No era rey, no era guerrero, era solo un hombre justo, pero Satanás lanzó su desafío. Él solo te honra porque le das todo, quítaselo, y verás cómo te maldice. El desafío fue aceptado, y comenzó la prueba. Job fue despojado de todo, sus hijos, su riqueza, su salud, su paz, todo menos su fe. El infierno rugía, pero el cielo guardaba silencio. Entre cenizas y ruinas, Job no maldijo. Solo dijo, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea su nombre. No hubo reproche, no hubo traición, solo fe en medio del vacío. Entonces Dios actuó. Restauró a Job el doble de lo que había perdido. Más vida, más amor, más esperanza. Porque cuando todo se derrumba y aún así permaneces fiel, has vencido incluso al acusador. Si esta historia te tocó, comenta amén. Comparte este mensaje y quédate hasta el final para más historias que transforman el corazón. Dicen que Dios obra milagros, pero pocos conocen el milagro del pajarito que aprendió a agradecer aún sin tener nada. En el desierto vivía un pequeño pajarito sin alas, sin agua, sin comida. Cada día lloraba, «Señor, ¿por qué tengo que sufrir tanto?» Un ángel pasó y el pajarito le rogó, «Cuando veas a Dios, pregúntale cuándo terminará mi dolor.
El ángel llegó ante el Señor y Dios respondió: Dile que todos los días diga, gracias Dios por todo. El pajarito obedeció. Cuando el sol quemaba, gracias Dios por todo. Cuando el hambre dolía, gracias Dios por todo. Hasta que un día le crecieron alas, el desierto floreció y su vida cambió. Dios dijo, Él cambió su actitud y su vida cambió con ella. Hermano, si entendiste este mensaje, escribe amén y comparte este video con alguien que necesite un milagro hoy. Dios te bendiga. En un camino polvoriento junto a la ciudad, un hombre llamado Bartimeo esperaba, envuelto en la oscuridad desde niño. La multitud estaba inquieta, porque Jesús de Nazaret estaba pasando por allí. Sin poder ver, pero con el corazón ardiendo de esperanza, Bartimeo gritó: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. La gente trató de callarlo, pero él gritó aún más fuerte. Y entonces Jesús se detuvo. Tráiganmelo a mí, dijo. Bartimeo fue llevado temblando. No podía ver, pero sentía la presencia más llena de amor que jamás había conocido. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él respondió: Señor, quiero recobrar la vista. Jesús tocó sus ojos y dijo: Recobra la vista, tu fe te ha sanado. Una luz poderosa lo envolvió, y por primera vez Bartimeo vio todo: el cielo, las personas y el rostro lleno de amor de Jesús. Estoy sanado, puedo ver la luz, gritó emocionado. Y desde ese día, Bartimeo siguió a Jesús con el corazón lleno de gratitud. Si esta historia tocó tu vida, suscríbete, dale like y compártela con alguien que hoy necesite un rayo de esperanza, porque la luz de Dios todavía transforma vidas. Primera semilla. Una semilla cae junto a un camino seco. Pájaros oscuros vuelan velozmente y se la llevan. Jesús explica: así son los que escuchan, pero el enemigo roba la palabra antes de que pueda crecer. Segunda semilla. Otra cae sobre rocas. Brota con fuerza, pero el sol ardiente la quema. Son los que reciben el mensaje con alegría, pero no tienen raíces. Cuando llega la prueba, fallan. Tercera semilla. Una semilla cae entre espinos que se levantan como monstruos retorcidos. Las preocupaciones, dice Jesús, las riquezas, los placeres, ahogan lo que Dios plantó. Pero entonces, una última semilla cae en tierra suave, fértil, hermosa. La cámara Pixar nos lleva bajo la tierra, mostrando cómo brota una raíz fuerte, luminosa, y luego arriba crece un árbol gigante, lleno de vida, frutos brillantes y luz. Jesús mira a cámara y dice: esta es la persona que escucha, obedece y permanece firme. Su vida da fruto, un fruto que transforma a otros. El árbol gigante ilumina todo el escenario, y Jesús sonríe. Hoy tú decides qué tierra quieres ser. Dios ya plantó la semilla. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil. Que esta semilla llegue a muchos más. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves a tus enemigos para siempre. En una aldea tranquila, un joven caminaba cuando un hombre lleno de odio lo insultó y lo golpeó sin razón. La gente esperaba una respuesta violenta, pero él recordó una enseñanza que desafía toda lógica: amen a sus enemigos y hagan bien a quienes los odian. Con calma, ofreció la otra mejilla. El agresor, sorprendido, intentó robarle la capa, pero el joven, sin miedo, incluso entregó su camisa. La multitud quedó en silencio. No era debilidad, era un amor que desarma, un amor que rompe cadenas. El agresor cayó de rodillas llorando. ¿Por qué me tratas así?, preguntó. El joven respondió: porque quiero hacer contigo lo que deseo que hagan conmigo. Ese día, la violencia perdió, porque alguien eligió amar cuando nadie más podía. Si este mensaje tocó tu corazón, comenta amor y comparte este video. Alguien necesita escucharlo hoy.
¿Qué pasaría si te dijera que hubo un día en el que Moisés vio al Mesías antes de que naciera? Un día en que Jesús se reveló en medio de ruinas, acusaciones y fuego celestial. Esta historia no solo cambió a un hombre, cambió el destino de la humanidad. Jerusalén estaba en ruinas. Las calles eran cicatrices negras del exilio, y el pueblo caminaba como sombras buscando esperanza. Pero en medio del silencio, Dios habló. Llamó a Josué, el sumo sacerdote, un hombre cansado, un hombre señalado por todos, incluso por Satanás mismo. Mientras Josué temblaba, Satanás lo acusaba sin piedad. Eres culpable, fallas, errores, pecado. Pero entonces, la voz de Dios interrumpió el caos. Yo lo he escogido. En ese instante, algo sobrenatural ocurrió. Dios levantó su mano, y delante de Josué apareció una piedra sagrada, una piedra imposible, una piedra con 7 ojos que parecían atravesar el tiempo, la historia y el corazón humano. Y Dios declaró con voz de trueno, sobre esta piedra quitaré el pecado de la tierra, en un solo día. Josué no entendió todos los detalles, pero Dios sí, porque esa piedra no era un objeto, era una promesa, una señal del Mesías que vendría. Una luz celestial envolvió la piedra, y allí, entre las ruinas, Josué vio algo más. Vio a Jesús, la piedra viva, el que todo lo ve, el que todo lo sana, el que todo lo restaura. Fue en ese momento cuando Moisés, desde la eternidad, contempló esta visión también. El cumplimiento de la ley, el Cordero prometido, la piedra rechazada, que se convertiría en la piedra angular. Ese día, Dios unió la historia, desde Moisés en el Sinaí hasta Jesús en la cruz. Una sola línea, un solo plan, una sola redención. La piedra de 7 ojos anunciaba lo imposible, que el pecado del mundo sería quitado en un solo día, en el día en que Jesús entregaría su vida. Si esta historia te estremeció, si quieres más relatos que conecten el cielo, la Biblia y tu corazón, dale like, comparte y comenta. Jesús es mi roca. Hagamos que esta palabra llegue a miles, porque la historia aún no termina. ¿Sabías que hubo un día en la historia en que Dios mismo bajó del cielo, pero no para juzgar, sino para amar? Ese día, el cielo se abrió, la tierra guardó silencio, y el Todopoderoso descendió para realizar un acto que pocos recuerdan. Aquel día murió Moisés, el profeta que habló con Dios cara a cara, el hombre que vio su gloria en el monte, que abrió las aguas, que guió a un pueblo entero a través del desierto. Pero cuando su hora llegó, no hubo multitudes, ni coronas, ni procesiones. Solo el silencio del monte Nebo, el viento moviendo la arena, y la presencia misma del Creador. La Biblia dice algo que estremece el alma. Dios mismo lo enterró, y hasta hoy nadie sabe dónde está su sepultura. Imagínalo, el Todopoderoso inclinándose sobre el polvo, cerrando con ternura los ojos de su siervo fiel, tomando su espíritu entre sus manos como un padre que abraza a su hijo después de un largo viaje. Ese día, ningún rey tuvo honor semejante, porque cuando Moisés murió, Dios no envió ángeles. Él vino personalmente, y en esa escena hay un mensaje eterno. Para Dios, sus hijos fieles jamás mueren olvidados. No importa cuán duro haya sido el camino, ni cuántas lágrimas hayas derramado, el mismo que te dio la vida será también quien te reciba al final. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este mensaje. Alguien necesita recordar hoy que Dios nunca abandona a quienes caminan con Él. Todo comenzó en un pequeño pueblo cubierto por una sombra densa. Las personas caminaban sin esperanza, sin rumbo, como si la vida hubiera perdido su color. Pero de repente, un resplandor dorado atravesó las nubes. Un viento suave comenzó a mover los árboles, y una voz que no era de este mundo llenó cada rincón. No teman, la luz está aquí. Fue entonces cuando apareció Él, Jesús,
Su mirada era fuego y ternura al mismo tiempo. Sus pasos iluminaban la tierra, y con cada palabra que pronunciaba, los corazones rotos comenzaban a sanar. Un niño, sentado en el suelo, lloraba porque había perdido a su familia. Jesús se arrodilló frente a él, puso su mano sobre su cabeza y dijo: «La oscuridad no tiene la última palabra». En ese instante, una luz envolvió al niño, y una paz sobrenatural lo cubrió. La multitud comenzó a reunirse. Algunos dudaban, otros gritaban pidiendo ayuda. Y Jesús, con una voz tan suave como el amanecer, extendió sus manos sobre ellos. Enfermos fueron sanados, familias se reencontraron, y el dolor se convirtió en esperanza. Los cielos se abrieron y una lluvia de luz descendió, rodeándolo como si el mismo cielo aplaudiera su presencia. Entonces él dijo: «La verdadera luz no se queda en un solo lugar. Llévenla con ustedes y cambien el mundo». Y así, la sombra desapareció del pueblo para siempre. Porque cuando la luz desciende, nada permanece igual. Si quieres que esta luz llegue a más personas, comparte este mensaje. Nunca sabes a quién puede transformar. En el principio, no había nada. Solo un silencio tan profundo que parecía eterno. Pero justo en ese vacío, la voz que sostiene el universo estaba a punto de hablar. Antes de que existiera un solo rayo de luz, antes de que la primera estrella naciera, el Espíritu de Dios se movía sobre el abismo, como un artista frente al lienzo infinito del cosmos. Y entonces la palabra que partió la nada resonó: «Hágase la luz». Y la luz explotó como un amanecer eterno, rompiendo para siempre las tinieblas. Así nació el primer día, la claridad y la noche, el tiempo y el orden, el latido inicial de la creación. En el segundo día, Dios separó aguas y cielo, levantando el firmamento como un manto azul suspendido entre dimensiones. El universo empezaba a tomar forma. El tercer día, la tierra emergió. Montañas, valles, mares, ríos, y Dios ordenó a la tierra vestir su desnudez con hierba, árboles y frutos. La creación respiró verde por primera vez. El cuarto día fue un espectáculo de fuego y eternidad. Dios encendió el sol para gobernar el día, la luna para custodiar la noche, y las estrellas, millones de lámparas puestas en el techo del firmamento. El quinto día, los mares se llenaron de criaturas sorprendentes y los cielos se cubrieron de alas. La vida comenzó a moverse, danzar, cantar. En el sexto día, la tierra se llenó de animales, bestias poderosas, criaturas pequeñas, seres que corrían y reptaban. Y Dios vio que todo era bueno. Pero aún faltaba la obra más grande. Con manos de artesano tomó polvo, y del polvo formó al hombre. Luego sopló aliento divino en sus narices, y el barro se volvió vida. Así nació Adán, mezcla de tierra y eternidad. Dios plantó un jardín perfecto, el Edén. Allí puso al hombre, y luego, al ver su soledad, formó a la mujer, hueso de su hueso, carne de su carne, la primera unión, el primer amor, el primer hogar. Pero entre las hojas del Edén se deslizó la astucia. La serpiente susurró duda donde antes había confianza. Eva tomó el fruto, Adán lo siguió, y la inocencia cayó como una flor marchita. La vergüenza cubrió lo que antes era pureza. Y cuando Dios caminó por el huerto, ellos se escondieron. El corazón humano había cambiado para siempre. El juicio llegó, pero también la misericordia. Dios los cubrió con túnicas, y aunque los expulsó del paraíso, no cerró la puerta de la esperanza. Porque incluso cuando el pecado entra, Dios sigue creando caminos de regreso. Y el mismo Dios que formó el universo con una palabra, todavía puede crear luz en medio de cualquier oscuridad. Dicen que Dios obra milagros, pero pocos conocen el milagro del pajarito que aprendió a agradecer aún sin tener nada. Cuerpo, 5 a 30 segundos. En el desierto vivía un pequeño pajarito sin alas,
sin agua, sin comida. Cada día lloraba. Señor, ¿por qué tengo que sufrir tanto? Un ángel pasó y el pajarito le rogó. Cuando veas a Dios, pregúntale cuándo terminará mi dolor. El ángel llegó ante el Señor y Dios respondió. Dile que todos los días diga, gracias Dios, por todo. El pajarito obedeció. Cuando el sol quemaba, gracias Dios, por todo. Cuando el hambre dolía, gracias Dios, por todo. Hasta que un día, le crecieron alas, el desierto floreció, y su vida cambió. Dios dijo, Él cambió su actitud, y su vida cambió con ella. 30 a 45 segundos. Hermano, si entendiste este mensaje, escribe amén y comparte este video con alguien que necesite un milagro hoy. Dios te bendiga. Y si te dijera que un hombre vio el cielo, pero no pudo contarlo porque no existen palabras para describirlo, Pablo fue llevado por Dios al tercer cielo, un reino tan glorioso que ningún idioma humano puede explicarlo. En su carta a los Corintios habló como si le hubiera sucedido a otro, pero fue él quien escuchó sonidos tan puros, tan sagrados, que ningún ser humano puede repetir. Allí contempló el paraíso eterno, donde los ángeles adoran sin cesar, y todo respira perfección bajo el gobierno del Creador. Pero Dios no permitió que Pablo regresara como un hombre orgulloso. Le dio un aguijón en la carne, un dolor constante que lo mantuvo humilde, aun después de ver lo invisible. Pablo suplicó 3 veces que ese peso fuera quitado. Y la respuesta fue clara. Mi gracia es suficiente. Mi poder se perfecciona en la debilidad. La verdadera grandeza no está en ver el cielo, sino en vivir sostenido por la gracia de Dios. Si este mensaje te tocó el corazón, comparte, deja un amén, y permite que esta palabra llegue a alguien que hoy necesita fuerza. ¿Sabías que hubo un día en que Dios llevó a Ezequiel a un lugar donde ni la luz se atrevía a entrar? Un valle tan extraño, tan silencioso, que parecía detenido en el tiempo. Ese fue el día en que la muerte conoció la voz de Dios. Ezequiel abrió los ojos y descubrió un paisaje inmenso. Un valle perdido lleno de huesos secos por todas partes. No eran huesos normales. Tenían un brillo pálido, casi azul, como si guardaran un recuerdo oculto. Todo estaba quieto. Demasiado quieto. De repente, una luz cálida cayó desde el cielo, iluminando a Ezequiel como si Dios mismo abrazara el momento. La voz de Dios resonó con suavidad, pero con poder. Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Ezequiel tragó saliva, con ojos grandes y expresivos al estilo Pixar, y respondió temblando, Señor, tú lo sabes. Entonces Dios habló con una fuerza que movió hasta el aire. Profetiza, Ezequiel, diles que escuchen mi palabra. Ezequiel levantó sus manos y comenzó a hablar, y entonces el suelo vibró. Los huesos empezaron a moverse como piezas mágicas volviendo a armarse. Saltaban, giraban, buscándose entre sí, como si una fuerza invisible los guiara. Se unieron, se cubrieron de tendones, carne, piel. Parecía una animación perfecta naciendo cuadro a cuadro. Pero todavía no había vida. Entonces Dios dijo, habla al Espíritu, llama a los 4 vientos. Ezequiel inspiró profundamente y gritó, ven, aliento de vida. Un viento brillante recorrió el valle, lleno de chispas doradas como polvo de luz. Entró en aquellos cuerpos, y uno por uno abrieron los ojos con un destello celestial. Miles, sí, miles. Se levantaron como un ejército imponente y resplandeciente, con rostros llenos de vida nueva y esperanza. Dios habló de nuevo, con ternura profunda. Estos huesos son mi pueblo. Creyeron que todo estaba perdido, pero yo los haré vivir otra vez. Y así, esta visión nos recuerda que no existe muerte que Dios no pueda transformar en vida. No existe oscuridad tan fuerte que su luz no pueda vencer. Si hoy sientes que tu valle está seco, escucha la voz de tu Creador.
Levántate, hijo mío. Si quieres que esta historia toque a más personas, compártela. Y escribe, amén, si crees que Dios aún hace milagros. ¿Qué harías si un ejército te persiguiera y la única salida fuera un mar imposible de cruzar? Esta es la historia del día en que Dios abrió lo imposible. Moisés caminaba guiando a un pueblo cansado, pero lleno de esperanza. Cuando llegaron al Mar Rojo, parecía el final. No había caminos, no había opciones, solo miedo. Pero Moisés levantó su vara, y entonces ocurrió. El viento rugió, las aguas temblaron, y el mar se abrió en dos. Las paredes de agua se levantaron como montañas vivientes mientras Israel cruzaba por tierra seca. Detrás, los egipcios avanzaban sin detenerse. Pero cuando el último israelita llegó al otro lado, las aguas regresaron con un estruendo que hizo temblar la tierra. Y aquel día, un pueblo entero descubrió que cuando Dios abre un camino, nadie lo puede cerrar. Si esta historia te inspiró, suscríbete, dale like, comparte este video y comenta qué otra historia te gustaría ver. Ayúdanos a llevar estos mensajes épicos a más personas. ¿Sabías que antes del diluvio nunca llovía sobre la tierra? La Biblia revela que, al principio, Dios regaba la tierra con un vapor que subía desde el suelo. Todo estaba perfectamente sostenido por su diseño. Pero después del diluvio, el mundo cambió. Dios creó la lluvia como parte de un nuevo comienzo. Cada gota se convirtió en un recordatorio visible de su pacto, una señal de que toda provisión viene del cielo y de que la humanidad debía aprender a depender nuevamente de Él. Hoy, cuando llueve, no es casualidad, es fidelidad divina cayendo del cielo. Si lo crees, comenta amén. Dale like y comparte este mensaje